Una familia. Una misión. Llama de amor. Iglesia Cristiana. Iglesia, muy buenos días, Dios les bendice, bienvenidos a nuestra reunión dominical de la Iglesia Llama de Amor. Voy a pedirles que me acompañen, vamos a leer el Salmo 40 del versículo 1 al 3. Yo lo voy a leer aquí en la Nueva Versión Internacional para que usted allá me acompañe con la lectura. Puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. En esta mañana recordemos una vez más que nuestra confianza debe estar en el Señor, no en nuestras fuerzas, no en las cosas materiales, no en nuestras esperanzas, en nuestros sueños o en las personas tal vez que nos rodean. Él nos bendice con personas que nos quieren, que nos aman, con amigos, pero pensemos y recordemos hoy que nuestra confianza no debe estar en esas personas o en esas cosas que nos rodean, sino en Él, que es nuestra fuente de amor, nuestra fuente de esperanza, nuestra roca firme, el que nunca nos falla, el que nunca nos abandona. Es nuestro pastor que está todos los días con nosotros, cuidándonos, guiándonos, orientándonos, que ha enviado a su Hijo Jesús a morir por nosotros, que ha enviado a su Espíritu Santo para consolarnos. Entonces, hoy alabemos, exaltemos el nombre del Señor y démosle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, por los regalos que nos da diariamente y por el privilegio que tenemos de ser sus hijos. Acompáñenme allí por favor en oración para que dispongamos nuestro corazón y dejemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos hoy nuevamente muchas gracias por la oportunidad que nos das una vez más de abrir nuestros ojos, Señor, de ver, Padre Santo, la creación, todas las cosas maravillosas que has hecho, Señor. Al ver nuestras vidas, nuestras familias, Señor, recordamos también ese amor inmenso que tienes por nosotros y esa misericordia, Señor, que cada día es nueva. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres nuestra esperanza, que eres nuestra roca firme, Señor, que en ti podemos confiar, Señor, tranquilamente, Señor, que en ti podemos descansar, que nuestra esperanza, nuestros sueños, Señor, los podemos dejar en tus manos, Señor, que eres quien nos conoce perfectamente porque tú nos creaste, nos diseñaste, Señor, conoces nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor. Gracias, Padre, por ser tan hermoso y maravilloso con nosotros, por amarnos, por escogernos, Señor, y por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, Señor, de reconocer tu nombre, Señor. Hoy te exaltamos, te alabamos, Padre. Te damos infinitas gracias por tu inmenso amor, por tu desmedido amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Señor, porque no debemos temer a lo que vendrá mañana o lo que vendrá en el futuro, porque sabemos que nuestra confianza está en ti, Señor, nuestra esperanza. Perdónanos, Señor, si hemos desviado nuestra confianza, Señor, a otras cosas, a otras personas y hemos quitado nuestros ojos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en tu palabra, en tu amor, Señor, y en confiar en ti, Señor, ciegamente, Señor, sin temor, sin preocuparnos, Padre, sino que podamos hacerlo como confía un hijo en su padre, Señor, tranquilamente, con alegría, con paz, Señor, y desmedidamente, Señor. Gracias por ser tan hermoso y tan maravilloso, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y tomamos este tiempo, Señor, para alabarte, para agradecerte, Señor, y a través de la alabanza y de los cánticos que elevaremos ahorita, Señor, queremos exaltarte, Señor, y reconocerte una vez más como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amamos, Padre. Gracias, Señor, por tu amor en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia, disfrutemos de este tiempo en familia para alabar y adorar al Señor. Les queremos mucho. Bendiciones. Dios les guarde.
agradecemos. Con nuevo vino hoy nos alegramos. Oiga, todos los hermanos hoy nos congregamos y hacemos fiesta, fiesta del Señor. Con su mano dando y hacemos fiesta, fiesta del Señor. Y esto es una fiesta, fiesta del Señor. Hoy celebramos fiesta, fiesta del Señor. ¿Alguien lo dice fuerte? Y a su nombre. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mi lengua. Entonces dirán las naciones, grandes cosas hizo el Señor. Y mi boca llenará de risa y mi lengua. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Nos ha llevado por mi dolor, me ha hecho. ¿Cuántos enemigos libres de aquí? Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues me ha llevado en el nombre de Jesús, me ha hecho libre. ¿Cómo suenan estos mensajes? Y a su para Cristo Jesús esta mañana. Oiga, yeah. Lo diría que yo ¿dónde estaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Una vez más decimos, ¿quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría tu gloria, Señor? Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo hago todo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti.
digan, y que me importa que critiquen, que no entiendan, y que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti, con tus manos, y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo, una vez más decimos, y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti, y que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo, voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Y que me importa que me digan aleluya. Yo hago solo para ti. Padre, gracias por esta mañana, por este día, por esta oportunidad que nos das de alabarte, de adorarte. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque ninguno de nosotros es digno. El único digno eres tú. Digno eres tú, Jesús, de adoración, de alabanza. Digno eres tú, Cordero de Dios, que ocupaste nuestro lugar. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todas las faltas cometidas, por todos los pecados, las transgresiones, las iniquidades que hemos cometido en nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos ayuda, Espíritu Santo, como iglesia, para que podamos vivir en victoria sobre el pecado, en victoria sobre la oscuridad, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque a pesar de que no somos perfectos, tú nos das la oportunidad de alabarte, de adorarte, de rendirte culto a ti, de presentarnos delante de ti, porque hubo un sumo sacerdote, Padre, que se compadeció de nosotros, que conoce nuestras debilidades, y ese sumo sacerdote es fiel y verdadero. Y traspasó los cielos, Señor, abriendo un camino para todos nosotros. En la cruz derramó su sangre, en la cruz derramó todo su ser, para que nosotros pudiéramos tener una relación contigo, Señor. Y hoy, Señor, tenemos fe en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Si Él no hubiera muerto, Padre, nosotros no podríamos acercarnos a ti como hijos, pero hoy podemos orar: Abba Padre, papito lindo, papito hermoso. Te amamos, Padre. Te alabamos, Padre. Te adoramos, Padre. Te necesitamos, Padre amado. Eres la persona más importante de nuestra vida. No hay otro como tú. No hay nadie como tú. Límpianos, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra alma de todo pecado, de toda iniquidad, de toda transgresión que hayamos cometido. Y hoy, Señor, permítenos estar delante de ti, en comunión, en adoración, escuchando tus palabras, tu consejo, tu sabiduría. Y te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús.
Amén. Muy buenos días a todos, qué bueno haber tenido este tiempo de oración. Pues gracias a Dios podemos estar acá nuevamente con ustedes. Ustedes saben que hemos tenido algunos cambios en temas de presencialidad, estamos avanzando, ya estamos pues haciendo todo presencial o algunas cosas ya presenciales y seguimos igual transmitiendo 11 de la mañana siempre por nuestro canal de YouTube el culto virtual. Entonces no se los pierdan, ¿sí? Si usted por temas de aforo no alcanza a inscribirse a alguno de los cultos presenciales, tranquilo, aquí va a poder también escuchar el mensaje a las 11 de la mañana, ¿sí? Entonces mucho ánimo. Si no pudo inscribirse a la primera, inscríbese a la segunda. Estamos buscando lugares más amplios para poder tener más personas, pero nos toca con paciencia. Amén. Todo esto es un proceso, entonces ténganos paciencia y también escúchenos por estos medios. Y lo más importante, comparta este mensaje. Mire, es muy fácil. Dale compartir en Facebook, dale compartir a sus contactos por WhatsApp, en sus estados. Es muy fácil compartir un mensaje de estos que puede salvar una vida, que puede tocar una vida, porque es la palabra de Dios la que estamos predicando y es el mensaje de Jesucristo el que estamos anunciando. Y si usted es cristiano y se avergüenza de compartir el mensaje de Dios, entonces, ¿qué estamos? Comparta el mensaje. Amén. Me gustaría que tuviéramos un tiempo de oración, dándole gracias a Dios por su presencia, dándole gracias a Dios por la vida que aún tenemos, que hemos conservado hasta este momento. Se tiene que encontrar en Dios cuál es esa misión que Él te quiere encomendar, ¿sí? Entonces me gustaría que tuviéramos ese tiempo de oración, amén, dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias, infinitas gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por todo lo hermoso que tú estás haciendo en la iglesia. Gracias por lo lindo que estás haciendo en nuestro corazón, por todas esas cosas tan especiales que nos estás dando como iglesia. Límpianos, Padre, límpianos. Desarraiga de nosotros toda raíz de maldad, de perversidad. Límpianos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón puro como iglesia, como personas. Ayúdanos a tener un corazón limpio, Señor. Hoy renunciamos a los pensamientos pecaminosos. Hoy renunciamos a los pensamientos de maldad, a hacerle daño al otro. Hoy renunciamos a los pensamientos negativos que nos hacen daño a nosotros mismos. Hoy renunciamos y pedimos perdón si con nuestras palabras hemos ofendido a nuestra esposa, a nuestros hijos, si hemos ofendido a las personas que amamos. Con nuestras palabras hoy te pedimos perdón. Padre, perdónanos. Ayúdanos a cambiar aquellos comportamientos que no son agradables delante de ti. Ayúdanos a desarraigar de nosotros toda raíz de maldad, aún heredada de antepasados, aún cosas que traemos desde la niñez. Ayúdanos, Espíritu Santo, en nuestra debilidad, a desarraigar toda planta que tú, Padre, no has plantado en nosotros. Hoy, Señor, creemos que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Creemos que esa sangre derramada no solamente limpia el pecado, sino lo quita el pecado de nuestras vidas. Tú lo entregaste todo, Jesús. Tú derramaste tu sangre en la cruz para limpieza, para perdón de nuestros pecados. Y hoy queremos, Señor, ser limpiados de toda maldad, ser limpiados de toda iniquidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser renovados en nuestra mente, a ser renovados en nuestra vida, a avanzar hacia la madurez, hacia la estatura del varón perfecto, para que cuando tú vuelvas, Señor Jesucristo, no tengamos de qué avergonzarnos, sino que podamos
confiadamente estar delante de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a crecer como iglesia, en amor, en coinonía, en compañía, que oremos los unos por los otros, que no nos ocupemos solamente de nuestras propias necesidades, sino que también podamos ocuparnos en las necesidades de otros, que sufren, que se sienten solos, desanimados. Hoy oramos por aquellos hermanos en Cristo que están padeciendo persecución en el mundo, que tal vez el mundo los ha olvidado, los medios de comunicación los han olvidado, pero tú no los has olvidado. Oramos por aquellos cristianos que están en países como Afganistán, en países en donde está prohibido predicar tu palabra y que son torturados, son acorralados, Señor. Oramos para que seas tú, Señor, ayudándonos en este tiempo de persecución, en este último tiempo, Señor. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a despertar. Ayúdanos a despertar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a salir de la zona de confort espiritual en la que hemos estado. Tenemos tanta libertad. Libertad para leer tu palabra, libertad para orar, libertad para compartir el Evangelio a otras personas. Y no valoramos eso, Señor. Ayúdanos a entender que estamos en el último tiempo. Que tú vienes pronto, Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos también presencialmente. Gracias por la oportunidad que nos das de ser una iglesia que se está adornando y que se está preparando para tu llegada, Jesús. Te entregamos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, iglesia, esto ha sido un tiempo bien especial porque empezamos una nueva etapa en llamada, la etapa de la presencialidad. Vamos a esforzarnos para que los cultos presenciales pues sean seguidos, sean lo más seguidos posible. Eso depende de varios factores. Primero pues del factor de temas de ley, ¿sí? Que nos permitan hacerlo, que no haya nuevamente este tipo de reglamentos que prohíban hacer las reuniones. En segundo lugar, también depende de los recursos que tenga la iglesia, porque pues alquilar un lugar requiere toda una logística, de muchas cosas que pues de pronto no nos imaginamos. Entonces pues depende también de eso, ¿sí? Y oramos para que el Señor lo prospere a usted, para que el Señor nos prospere a todos nosotros, para que podamos dar de lo que tenemos, ¿sí? Para que podamos ser instrumentos de Dios usados para aportar, para que este mensaje se siga transmitiendo a muchas otras personas. Usted no se imagina la cantidad de equipos que usamos para hacer una transmisión como esta, para hacer una grabación de calidad. Detrás de cámaras hay una cantidad de cosas enormes que tal vez no nos imaginamos, y todo esto pues requiere un esfuerzo de todos nosotros. Entonces los invito para que de corazón ustedes puedan dar, no por obligación, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y Él quiere que nosotros demos para su obra, pero con alegría, con gozo, ¿sí? Entonces es bien importante esa parte. También les quiero contar que vamos a empezar también más fuerte el tema de consejerías. Obviamente el tiempo es limitado, ¿sí? No solamente yo, sino muchas otras personas que también me van a estar apoyando en esto. Entonces la idea es que podamos trabajar también en ese frente. ¿Qué más les cuento, iglesia? No, pues ya vamos al grano, porque ustedes dirán, no, pero ahora son puros anuncios y no, tengan un poquito de paciencia, ya vamos a comenzar. Y estoy emocionado porque el Señor me está retando a dar una serie de enseñanzas que, digamos que el nombre de la serie es Lecciones de Crecimiento. Y en esta oportunidad veremos los tesalonicenses en Lecciones de Crecimiento. Entonces usted ahí ve a un joven dándole la mano al otro, están subiendo una montaña. ¿Cuántos han subido montañas? Yo la del parque.
Sí, uno más. No soy el escalador, pues me apasiona un poco el tema de ver, me gusta ver muchas películas, documentales sobre el tema, me gustaría tener la experiencia, de pronto me voy a apuntar, puede ser un plan de iglesia, que nos vayamos a escalar una montaña que sea chiquita, bien seguros obviamente, pero me suena ese plan. Si a usted le suena, me avisa y de pronto programamos algo chévere para ir a escalar, ¿sí? Entonces estoy bajando de peso para que no me dé tan duro ese día, entonces déme tiempito a bajar unos 5 o 6 kilitos más. Tengo un amigo de la iglesia, una persona que quiero mucho, que me está ayudando con eso, entonces si me estás viendo, sabes que este saludo es para ti. El Señor te trajo a este lugar con un propósito, te quiero mucho, que Dios te bendiga y gracias por todo el apoyo que me has dado, que Dios te bendiga. Un saludito ahí. Bueno, entonces esta serie de lecciones de crecimiento a mí me parece bien interesante porque es un tema que me apasiona, que lo llevo en la sangre, forma parte de mi ADN y creo que todos estamos llamados a tener un crecimiento, ¿sí? Ustedes ven las diferentes clases de plantas, de árboles que hay y cada uno en su genética trae una información en la cual esa información aporta para que haya un desarrollo y haya un crecimiento, ¿sí? No todos son iguales, de hecho hay muchísimas especies y todas son distintas, pero cada una tiene un crecimiento que para su naturaleza es un crecimiento normal y de alguna manera creo que Dios como iglesia nos ha llamado a eso, a crecer. Y no estoy hablando de la iglesia crecer como número de personas, porque la iglesia viene creciendo en número de personas y es algo que nos interesa también y que es importante, pero no es lo más importante en este momento. Pero lo que sí me parece vital y supremamente importante es que nosotros como seres humanos, como personas que Dios creó, a las cuales les ha entregado una misión y un propósito, podamos crecer en dirección a esa misión y en dirección a ese propósito. Entonces, si usted puede ver los diferentes personajes de la Biblia, ellos tenían roles distintos. Algunos tenían roles de gobierno, otros tenían roles de servicio, otros tenían roles de administración, pero cada uno en su rol fue creciendo y se fue desarrollando. Y Dios usó ese crecimiento para bendecir a otros. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere darnos crecimiento, Él quiere que nosotros crezcamos en doctrina, en espíritu, pero también en alma y en cuerpo. Entonces es importante que busquemos un crecimiento integral en nuestra vida, que nuestros hijos nos puedan ver y puedan decir: wow, mi papá es mi héroe, mi papá es un hombre que crece, mi papá es un hombre que me enseña cada día algo distinto. Incluso nuestras esposas, que ellas puedan ver en nosotros hombres que las edifican, que las bendicen, que cada día les enseñan algo distinto y que ellas a nosotros también nos aporten ese tipo de conocimiento, de experiencias que es tan chévere en una relación poder edificar el uno al otro. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Mi esposa es una mujer increíblemente inteligente, tiene unas ideas extraordinarias, ve cosas que yo no veo y a veces, yo le voy a confesar algo aquí que estamos en confianza, muchas veces yo tengo una idea y ella me la desbarata, ¿sí? Como un castillo de naipes, yo llego todo contento: amor, mira, voy a hacer tal cosa y tal otra y tengo esta idea. Amor, ¿tú ya pensaste en tal cosa? Para abajo todo. No, tú siempre dañas mis planes, tú siempre dañas mis ideas, y me pongo de mal genio y al rato se me pasa y le digo: amor, gracias, la verdad yo no me había dado cuenta de eso, muchas gracias, ¿sí? Y así somos y debemos complementarnos los unos a los otros para crecer. Pero bueno, ya después de haber dado esta pequeña introducción de la serie, me gustaría hablar de una iglesia que es una iglesia muy importante. Digamos que Dios me habló tanto a través de estas personas, de esta iglesia. Está en los Tesalonicenses, en el libro de los Tesalonicenses. Pero antes de leer como tal el libro de los Tesalonicenses, quiero darle un contexto, quiero que veamos un contexto de cómo fue que el apóstol Pablo llegó a formar esta iglesia y de qué circunstancias rodearon
a esta iglesia, a su formación y a su crecimiento, porque de ahí vamos a aprender unas lecciones que me parecen importantes que tengamos en cuenta como iglesia, para que como personas, como profesionales, como jefes, como empleado, como independiente, como emprendedor, como soñador, usted pueda aprender y usted pueda también aplicar esto para que crezca más. Amén. Entonces me gustaría que leyéramos el libro de Hechos, capítulo 17, el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, o sea, tesalonicenses, Tesalónica, ¿sí? Donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Entonces me llama la atención, empezando acá, que el apóstol Pablo no llegó solo, llegó con Silas. Iba de 2 en 2, así como Jesús les había enseñado a los discípulos. Y dice el versículo 2 que era una costumbre de él entrar en la sinagoga de los judíos y pasar tiempos concentrados en explicar las Escrituras. ¿Sí? Vemos cómo el apóstol Pablo es intencional, llega a un lugar, no llega solo, llega acompañado, ¿sí? Con un respaldo, trabajo en equipo, llega a la sinagoga de los judíos y empieza a demostrar que Jesús es el Mesías. Entonces vemos todo un trabajo intencional, toda una estrategia detrás de lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, y me imagino que entre más veces lo hacía, pues mejor le quedaban los temas para poder explicárselos a los judíos. Y me gustaría que siguiéramos leyendo en el versículo 4 en adelante. Dice: algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Entonces, quiero detenerme aquí en el versículo 4, pero quiero, Javi, que mostremos estas 3 palabras que están resaltadas. Si quieren, mostrémoslas, por favor. Dice judíos, la palabra resaltada en amarilla, mujeres en verde y griegos en rojo. Entonces, ahora sí, mírenme. Entonces el apóstol Pablo llega a esta sinagoga, se la pasa 3 semanas enseñando, explicando, y dice que de esos judíos algunos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. Pero me llama la atención que después también habla de mujeres y después también habla de griegos. Usted dirá: bueno, ¿y eso qué tiene de importante? Mucho, demasiado, de hecho muchísimo. Es supremamente importante lo que está sucediendo aquí en el versículo 4. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio, como lo expone el apóstol Pablo, es un evangelio para todos. Aquí vemos 3 grupos de personas diversas, distintas, con colores distintos, con matices distintos en su personalidad, en su forma de ser, en su cultura, en su estilo de vida, en sus creencias, en su forma de pensar, en su forma de vivir. Eran absolutamente diferentes entre ellos. De hecho, los judíos no se juntaban con los griegos. Y de hecho las mujeres tampoco tenían un papel prominente en la sociedad en ese momento, y vemos cómo el evangelio eleva el nivel de la mujer en medio de la sociedad, y cómo también el evangelio lo que hace es destruir esas barreras que habían de credo, para que los judíos se pudieran juntar con los griegos. Entonces vemos una iglesia diversa, una iglesia donde caben todos. El apóstol Pablo, cuando fundó esta iglesia de Tesalónica, no lo hizo pensando en uniformarlos a todos para que todos fueran iguales. No, eran personas distintas. Eran personas distintas. De hecho, mire que me llama la atención que dice que mujeres prominentes. Mujeres prominentes. Una mujer judía, muy seguramente, no hubiera sido mencionada como una mujer prominente, pero una mujer que no fuera judía tenía más posibilidades de ser prominente debido a su cultura,
porque el tema de las culturas es un tema muy complejo, que no voy a entrar a explicar acá, pero lo que me llama la atención es que era una iglesia diversa, ¿sí? Y esto nos enseña algo importante, y es que para que nosotros podamos crecer, tenemos que aceptar a los demás y amar a los demás, aun a pesar de sus diferencias. Aquí en la iglesia hay personas que tienen doctorado, como hay personas que son bachilleres, hay hombres, hay niños, hay mujeres. Todos somos distintos, pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Y ese era el contexto que tenía el apóstol Pablo y la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Dice el versículo 5, para que lo leamos, dice: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Entonces mire que, aunque en el versículo 4 vemos algo bonito, algo llamativo, en el versículo 5 vemos cómo se levanta en medio de la iglesia personas que son judías, que tienen envidia. Personas que tienen envidia en su corazón. Reclutaron a unos maleantes, gente mala, ¿sí?, para alborotar la ciudad, para hacer una manifestación en contra de la iglesia, para hacer una manifestación en contra de Pablo y en contra de Silas. Que de eso hoy también se ve. De hecho, creo que eso está de moda. Grupos políticos que reclutan personas y les pagan para que hagan alborotos y para que hagan daños. Y no estoy haciendo, no estoy promoviendo a ningún partido político, pero pues ha sido noticia de hace unos meses para acá. Pero el caso es que Jasón era la persona que prestaba su casa para que la iglesia funcionara y para que Pablo y Silas pudieran estar ahí. Y él es perseguido. Dice que lo asaltaron su casa. Vemos cómo en el contexto de la iglesia de los tesalonicenses hay persecución, hay opresión, hay gente malvada que quiere perturbar y dañar la iglesia, hay gente diversa, de diversos colores, de diversos matices, de diversos tamaños. Y mire que en el versículo 3 dice que como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Entonces me llama la atención eso, porque miren lo que dice el versículo 7: y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Era un ambiente problemático, ¿sí? Entonces mire cómo en medio de la creación de una iglesia se presentan todas estas cosas. Y nosotros, como llama de amor, hemos vivido ciertas cosas. Nacimos en medio de una pandemia. La iglesia realmente se fundó en noviembre y en marzo ya estábamos con todas estas cosas. Pero en medio de todos esos problemas también de personas que se han ido, otros que han llegado, ¿sí? Personas que tal vez nos han dado sorpresas, por decirlo así. Pero en medio de todo eso, Dios nos ha permitido seguir adelante. Y hay unas lecciones que nos da la iglesia de Tesalonicenses, ya habiendo entendido ese contexto en el cual se levanta esa iglesia y de los problemas que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar para poder continuar con la iglesia de los tesalonicenses. Hay un primer principio que le quiero transmitir en esta mañana, y es un principio de crecimiento: es fe y amor en movimiento. La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia que se movía, era una iglesia que tenía fe y tenía amor, las dos cosas. Me gustaría que voy a buscar aquí un pasaje, tranquilo, ustedes sigan mirando acá, síganme mirando a mí.
porque quiero leer el capítulo 1 completo y después sí que empecemos como a desglosarlo uno por uno. En un segundo, acá está. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice: cada vez que oramos nos recordamos y le damos gracias a Dios por todos ustedes. Agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. También damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene constantes. Hermanos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia, Acaya, y han ayudado a extender el mensaje del Señor no solo allí, sino en todas partes. Tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. En todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. Entonces vemos aquí ese capítulo, en ese capítulo el apóstol Pablo está haciendo como una apertura impresionante y los está felicitando. Les está diciendo: wow, ustedes como tesalonicenses están haciendo cosas extraordinarias. Ustedes como tesalonicenses están siendo ejemplo de vida para todas las demás iglesias de Macedonia. Ustedes han recibido la palabra con fe, han recibido la palabra con amor. Ustedes se sienten inspirados a avanzar. Entonces, el primer principio que nos enseña la iglesia de los tesalonicenses es fe y amor en movimiento. Y eso lo vemos en el versículo 3. Miren lo que dice acá: agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. Ánimo, inspiración, son las dos primeras palabras que vemos acá. Dice: también damos gracias a Dios porque la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo los mantiene ¿en qué? Constantes. Entonces quiero que mire estas tres palabras que están subrayadas. Dice: animado, inspira y constantes. Y estos tres verbos son bien importantes en la iglesia de los tesalonicenses, porque vemos cómo esta iglesia estaba animada, estaba inspirada, y ese ánimo y esa inspiración los llevó a ser constantes. ¿Saben qué pasa? La iglesia de los tesalonicenses había entendido la fe, había entendido el amor. Dice: agradecemos a Dios nuestro Padre porque su fe y su amor los ha animado y los inspira a trabajar. Y yo quiero decirle algo, como una lección de crecimiento. Si nosotros queremos crecer como iglesia, si queremos crecer en nuestras empresas, si queremos crecer en nuestra vida personal, profesional, no podemos olvidarnos de una palabra muy poderosa, que es el por qué hago las cosas. El por qué. Los tesalonicenses tenían un porqué. Y ese porqué era la fe y el amor en movimiento. Ellos tenían fe en el Señor Jesucristo. Ellos tenían amor hacia Dios. Ellos se amaban los unos a los otros. ¿Y saben qué hacía eso? ¿Qué producía eso en ellos? Un gran porqué. Y ese gran porqué los mantenía constantes. ¿Saben por qué muchas veces las personas no son constantes en el desarrollo de sus metas, no son constantes en el desarrollo profesional, en el crecimiento de sus familias, en la formación de sus hijos, en la formación propia? ¿Saben por qué? Precisamente porque carecen de un porqué. No tienen claro cuál es el propósito de sus vidas, no tienen claro para qué nacieron. Hay dos días importantes en la vida de un ser humano: el día que nace
y el día que descubre para qué nació. Y muchas personas tienen 50, 60, 70 y 80 años y no saben para qué nacieron. Pero estos tesalonicenses sabían y tenían claro el por qué, y eso los mantenía animados, inspirados. Y cuando usted está animado y usted está inspirado, eso genera algo que es la constancia. Fe y amor en movimiento. La fe y el amor que nosotros tenemos como hijos de Dios nos tiene que inspirar al movimiento. El movimiento. El movimiento está relacionado con la vida. El movimiento está relacionado con el crecimiento. Hace un año y medio estaba en una clase con un profesor muy bueno, que es un sociólogo, y estudiaban a los niños. Y no hay nada más feliz que un niño. Y identificaban en ese estudio que lo que más amaban hacer los niños era moverse, correr de un lado para otro. Y eso les generaba alegría. El movimiento les generaba alegría. Por eso usted ve que los niños son inquietos, están corriendo, están rompiendo cosas, están saltando por todas partes porque están en movimiento. Pero muchas veces como cristianos ya no estamos en movimiento, ya no nos estamos moviendo hacia ningún lugar. Lo único que hacemos es leer y ahí nos quedamos. Y creemos que eso es ser cristiano, leer un capítulo de la Biblia y hacer una oración. Y ser cristiano implica ser una persona en movimiento. Ser cristiano implica ser una persona que se mueva hacia el propósito de Dios. Nosotros como iglesia tenemos que estar en movimiento. Como personas tenemos que estar en movimiento. Como profesionales tenemos que estar en movimiento. En nuestra área intelectual tenemos que estar en movimiento. En nuestra área espiritual tenemos que estar en movimiento, porque el movimiento es vida, es felicidad, y Dios quiere que nos movamos como se movieron los tesalonicenses. Amén. La segunda lección que nos dan los tesalonicenses es que tener modelos a seguir para crecer. Es lo segundo que nos enseñan los tesalonicenses. Tener modelos a seguir para crecer. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Acá, en este Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 2, quiero resaltar algo que es importante. Y es que el apóstol Pablo reconoce que a pesar de todas las dificultades que leímos en Hechos, ¿se acuerdan? La persecución a Jasón, que lo arrastraron, que lo llevaron y le cobraron una multa, que Pablo y Silas tuvieron que huir, que los judíos contrataron maleantes para que alborotaran la ciudad. Y Pablo en el versículo 1 del capítulo 2 dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Cuando uno lo lee en Hechos, uno dice: no, pues fracasaron. Porque el que estaba prestando en la casa lo arrestaron, le cobraron una multa. Pablo y Silas tienen que salir corriendo. Aparentemente habían ganado los judíos que habían contratado a los maleantes. Pero aquí el apóstol Pablo, después de un tiempo, está reconociendo que esa visita no fue un fracaso. Y esto es una lección importante. Porque hay cosas que pueden suceder en la iglesia, en Llama de Amor, o que pueden suceder en su vida, en su empresa, en su negocio, en su trabajo, que aparentemente son fracasos. Y pueden ser fracasos, pero esos fracasos, si usted los convierte en lecciones, si usted reflexiona sobre ellos, se convierten en escaleras que lo van a llevar a usted a crecer. Y ese tipo de situaciones, estoy seguro, que llevaron al apóstol Pablo a crecer como apóstol, a crecer como siervo, a crecer como pastor también de los tesalonicenses. Amén. Dice el versículo 2: y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos,
cobramos confianza. Mire lo que sucede cuando el apóstol Pablo tiene ese tipo de problemas. Los convierte en situaciones que lo que hacen es generarle confianza en Dios. Dice, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Hay que luchar. Llama de amor. No nos vamos a dar por vencidos. Llama de amor. No nos vamos a dar por vencidos. Vamos a continuar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a cobrar confianza en medio de las luchas que tengamos. En medio de las luchas que tengas en tu trabajo, en tu vida personal, en tu matrimonio, esas luchas, esas tribulaciones, se tienen que convertir en confianza en Dios. Amén. Ahora sí, va la segunda lección, que es, ya le digo cómo es, tener modelos a seguir para crecer. Es la segunda lección que nos dan los tesalonicenses. Dice, versículo 6 del capítulo 1, cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Miren que esto es bien interesante, porque los tesalonicenses pertenecían a una cultura en donde en esa época las filosofías eran a pedir de boca. O sea, habían personas por las calles, por las plazas públicas, maestros de filosofía, personas con teorías sobre la existencia del universo, con teorías sobre la muerte, sobre lo que hay después de la muerte, sobre la vida, sobre cómo había que vivir, y cada maestro conseguía como sus adeptos. Era una época en donde se vivía mucho ese tipo de surgimiento de muchas filosofías. Pero los tesalonicenses decidieron cambiar y volverse como sus líderes. Cambiaron y se volvieron como nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor. Esa lección de crecimiento es importante. Tener un modelo a seguir. Nuestro modelo principal es Cristo. Por eso somos cristianos. Pero Él ha establecido ministros para que nosotros también los tengamos como modelos a seguir. No son personas perfectas, como tampoco lo somos nosotros. Pero podemos admirar y podemos seguir el buen ejemplo de muchas de las cosas que ellos nos enseñan. Por ejemplo, tenemos al apóstol Sergio. Es un modelo a seguir en muchísimas cosas. Y realmente Dios lo ha usado para influenciarme a mí y a muchos de ustedes también. ¿Sí? Es una lección de crecimiento. Tenemos que tener modelos a seguir. No podemos ser una rueda suelta. No podemos andar solos creyendo que nos las sabemos todas y que somos autosuficientes y que siempre nos va a ir bien y que somos los mejores. Debemos tener modelos a seguir. Y este principio se aplica a todo. En el área financiera, en el área espiritual, incluso en el área familiar. Yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, por el pastor Edilberto. Ha sido un modelo a seguir en temas de familia. Le doy gracias a Dios por él. Mi padre también ha sido un modelo a seguir en mi vida para muchas cosas. Hay algo que yo, por ejemplo, le admiro a mi padre. Él nunca tuvo deudas. Él todo lo compró con ahorros. Fue una estrategia muy buena que él tuvo. Y yo aprendí de eso. Sí, porque por ahí tengo una que otra deudita, pero igual tengo ese modelo a seguir. Tengamos modelos a seguir. Eso nos quita el orgullo, la autosuficiencia. Muchos cristianos sufren de orgullo espiritual. Yo soy cristiano a mi manera. No, yo no me congrego en ninguna parte, porque es que a mí Dios me habla directamente. No le creo, no le creo ni 5. Porque aquí hay una lección que nos están dando
los tesalonicenses. Cambiaron y se volvieron como nosotros, dijo el apóstol Pablo. Él vio el cambio. Él vio el cambio en los tesalonicenses. Él vio cómo se parecían a él mismo en muchos aspectos. Dice, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron esas enseñanzas con la alegría que les dio el Espíritu Santo. Esa es la segunda lección. Tener un modelo a seguir. Mira la tercera lección. Cuando sigo buenos modelos y hago cambios, otros me seguirán. Cuando sigo buenos modelos y hago cambios, otros me seguirán. Eso lo vemos en el versículo 7 y 8 del capítulo 1. Dice, ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. O sea, la iglesia de los tesalonicenses tenían fe y amor en movimiento. ¿Sí? Estaban inspirados, tenían un porqué claro. Tenían un modelo claro a seguir, tenían un modelo a seguir. Como ellos siguieron ese modelo, cambiaron. Y ese cambio fue más allá. Ese cambio que tuvieron los tesalonicenses generó un impacto en los creyentes de Macedonia y Acaya. Yo no sé hace cuántos años tú eres cristiano, pero te quiero hacer una pregunta en esta mañana. Tu cambio, tu testimonio, ¿ha inspirado a otros a cambiar su estilo de vida? Tú podrías alquilar un sitio y citar a las personas que gracias a tu ejemplo y gracias a tu testimonio has inspirado. ¿O ese lugar se quedaría solo? Porque los tesalonicenses cambiaron, siguieron un modelo y fueron de ejemplo para otros, influenciaron en otros para bien. Nosotros como cristianos estamos llamados a influenciar en las vidas de otras personas. Muchos nos hemos equivocado en algunas ocasiones. Aún siendo cristianos, puede ser que hayamos dado un mal testimonio o un mal ejemplo. Puede pasar. Pero Dios nos ha dado nuevas oportunidades. A ti y a mí, Dios nos ha dado nuevas oportunidades para que podamos ser como estos tesalonicenses, que con su estilo de vida y con su ejemplo influyan en otros creyentes. Dice, ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya y han ayudado a extender el mensaje del Señor no solo allí, sino en todas partes. Tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros ya no necesitamos decir nada más. ¿Eso qué significa? Que la vida cristiana de los tesalonicenses no era palabrería. Los cristianos hablamos mucho, tenemos mucha palabra. Podemos sentarnos con una persona que no es cristiana y podemos citarle muchos versículos de la Biblia de memoria. Podemos darle muchos testimonios, podemos contarles muchas historias. Y recuerdo un refrán que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Tenemos que esforzarnos, llama de amor, en ser ejemplo para influenciar en otros. Que se pueda decir de nosotros lo mismo. Tanto se ha dado a conocer tu fe, fulano, que nosotros ya no necesitamos decir nada más. Tu testimonio es tan claro, tu estilo de vida es tan claro, que no se necesitan tantas palabras. A veces deberíamos callarnos un poco y predicar más con nuestro ejemplo.
porque a la final eso es lo que más impacta a las personas. El cuarto principio: cambiar lo aparentemente bueno por lo mejor. En esa época, muchas personas griegas sobre todo vivían de la idolatría. Era uno de los negocios más lucrativos de esa época. La fabricación de imágenes, los cultos idolátricos. Y miren lo que dice el versículo 9. Dice: en todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes, y cómo dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Para ellos los ídolos eran buenos, tenían su estilo de vida, sus creencias, sus dioses, y muchos de ellos vivían de esa idolatría. Pero ellos cambiaron eso que era bueno para ellos por algo mejor, que era servir al Dios viviente. Dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al verdadero Dios viviente. Y hay cosas que tú puedes ver en tu vida que aparentemente son buenas, pero si son contrarias al mandato de Dios, si no van de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra, no son buenas, son malas. No te aferres a lo que aparentemente es bueno y te pierdas la oportunidad de algo mucho mejor. Ellos cambiaron completamente. Y ese cambio fue tan notorio, ese cambio fue tan significativo. No cambies lo bueno por lo mejor. Y este principio también se puede aplicar a todo nivel. A nivel de trabajos. Mi trabajo es bueno, dicen algunos. Ya no me voy a esforzar más, yo ya me pensiono acá. Y tienen 30 años o 25 años. Que no pierdas la oportunidad de cambiar lo bueno por algo mejor. O no, mi matrimonio es así, ¿no? Peleamos cada rato. Y bueno, pues ahí vamos, eso ahí ya estamos acostumbrados. Para ti eso puede ser algo bueno porque estás acostumbrado. Pero ¿no será que te estás perdiendo la oportunidad de tener un matrimonio bajo los mandatos de Dios, obedeciendo lo que Dios dice, que sea mucho mejor, que sea extraordinario? ¿No será que tal vez te estás perdiendo la oportunidad de algo extraordinario en tu vida por aferrarte a algo que es bueno o que aparentemente es bueno? Entonces, iglesia, no cambiemos lo bueno por lo mejor, por lo extraordinario. Amén. Y hay un quinto principio que me encanta, me gusta mucho, y es comenzar con un fin en mente. Comenzar con un fin en mente. Miren lo que dice acá. Versículo 10 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. Él es Jesús, a quien Dios resucitó y quien nos salva del castigo que el mundo va a recibir por su pecado. La iglesia de los tesalonicenses nos da una lección de crecimiento impresionante, y es comenzar con un fin en mente. Ellos no se hicieron cristianos simplemente para cambiar de religión, o para cambiar de creencias, o para cambiar de filosofía. No. Ellos comenzaron con un fin en mente. ¿Saben cuál era? Esperar la llegada de Jesús. Estaban concentrados en esperar la llegada de Jesús. Vivían apasionados en esperar la llegada de Jesús. Y hoy, tengo que decirlo, la mayoría de iglesias no se están preparando para la llegada de Jesús, y estamos viviendo tiempos finales. Miren lo que está pasando en Afganistán. Miren lo que pasó en China.
La lluvia que caía en 8 meses cayó en un solo día. Miren lo que pasó en Italia. Granizos del tamaño de un aguacate, rompiendo los panorámicos de los carros, de los vehículos. Y podría citar muchas más cosas. Estamos viviendo últimos tiempos. Tenemos que tener un fin en mente como iglesia, llama de amor. Si usted es un cristiano que pertenece a la iglesia, llama de amor, usted y yo debemos tener un fin en mente, y es esperar la llegada de Jesús, es esperar ser arrebatados por Jesús, porque Él va a venir por su iglesia. Diga amén allá donde está en su sala. Amén, gloria a Dios. Sí, Él va a venir por su iglesia. Él prometió que le iba a arrebatar y la va a arrebatar. Eso se va a cumplir. Él va a venir por segunda vez. Amén. Tengamos un fin en mente. Y es un principio de crecimiento que también podemos aplicar en otras áreas de nuestra vida. Comenzar con un fin en mente. ¿Vas a estudiar medicina? ¿Vas a estudiar administración de empresas? ¿Vas a estudiar diseño gráfico? ¿Vas a estudiar teología? Comienza con un fin en mente. Voy a ser el mejor. Voy a ser el número 1. Voy a impactar a otros. Comienza con un fin en mente. ¿Estás creando una empresa o ya la creaste? Comienza con un fin en mente. Pero hay muchas personas que viven el día a día y no tienen un fin en mente, ni para su matrimonio, ni para sus relaciones, ni para sus negocios, ni tampoco para la vida espiritual. Debemos comenzar con un fin en mente. Son 5 lecciones que nos dan los tesalonicenses. Una iglesia que creció, una iglesia que creció en medio de la dificultad, donde hubo personas que le quisieron hacer daño, pero la iglesia siguió creciendo, siguió floreciendo. Y estas lecciones debemos tomarlas para todos los aspectos de nuestra vida, porque el Señor quiere que crezcamos. Nosotros debemos ser cristianos que crezcan de manera integral, que tengan vidas equilibradas, no al fanatismo, no al legalismo. Tenemos que ser excelentes en todo lo que hagamos. Excelencia. Comenzar con un fin en mente, hacer las cosas bien desde el principio. No esperar a que las cosas se compliquen en el camino para preguntarnos por qué no lo hicimos bien desde el principio. Si las cosas las hiciéramos bien desde el principio, nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza, tantos problemas, pero hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Amén. Entonces me gustaría que tuviéramos un tiempo de oración, dándole gracias al Señor por esta palabra. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos das en esta tarde, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por darnos ejemplos a seguir. Gracias por ser nuestro ejemplo a seguir, Señor Jesucristo. Gracias por ser nuestro modelo a seguir. Gracias, Señor, porque tú nos creaste para que diéramos fruto, un fruto que perdure. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de crecer. Tú nos das la oportunidad de ver crecer a nuestros hijos. Tú nos das la oportunidad de envejecer con nuestras esposas. Tú nos das la oportunidad de vivir. Pero que cada día de nuestra vida, Señor, sea una experiencia de crecimiento. Que cada día de nuestra vida sea una experiencia de amor, de creerte a ti, de seguir los modelos correctos en nuestra vida. Oro por la juventud de mi país, que siguen a tantos influencers que no les aportan nada. Señor, ayúdanos como jóvenes a seguir los modelos correctos. Ayúdanos como jóvenes a encontrar líderes que los puedan orientar, que los puedan guiar hacia una vida mejor. Gracias, Señor, por la fe y el amor que has puesto en nuestro corazón.
como llama de amor, Señor, queremos tener una fe y un amor que se muevan, que sean vida. No queremos ser religiosos. No queremos simplemente estar llenos de dogmas, de palabras, de conocimiento, no. Queremos que todo ese conocimiento y todas esas palabras se traduzcan en amor y en vida, en ser ejemplo para otros, como lo fueron ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a hacer un impacto para otros, a ser excelentes en todo lo que hagamos, a que otras personas puedan decir: estos cristianos son excelentes, estos cristianos son lo mejor, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser un hijo de Dios. Ayúdanos a inspirar a otros, ayúdanos a no ser una vergüenza para el Evangelio, sino a llevar tu palabra con nuestras acciones y con nuestro estilo de vida, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque somos tan débiles, tan imperfectos, pero al mismo tiempo, Señor, tenemos el reto, Señor, de ser una iglesia que inspire a otros, de ser creyentes que inspiren a otros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves, tú tocas cada corazón, cada vida. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos como iglesia a evolucionar, a crecer, así como esta iglesia de Tesalónica creció, Señor. Te doy la gloria, la honra a ti, Señor, y te doy gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, iglesia, esta es la palabra que el Señor trae para nosotros en esta mañana. Les pido que por favor la compartan, que seamos un impacto para otros, que podamos inspirar a otros a tener una vida mejor. Que nuestra fe y nuestro amor estén en movimiento y ayuden a otros a crecer. Entonces, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos hasta la próxima.